Un millonario se quedó sin palabras al ver con sus propios ojos cómo la empleada empujaba a su hijo al suelo junto al estanque del jardín. Momentos después, el niño susurró: «Papá, ¿te puedes quedar en casa?». La verdad detrás de esas palabras dejó al hombre incapaz de pronunciar sonido alguno. Alexander Grant apagó el motor y cerró el coche. Se apresuró a cruzar el jardín de la finca, ansioso por ver a su hijo de nuevo después de largos días sepultado en el trabajo. Años atrás, había perdido a su esposa, y desde entonces, se había sumergido en el mundo de los negocios para llenar el vacío. En esa implacable rutina, sin querer, había dejado que su pequeño creciera, medio olvidado en una casa fría y silenciosa. Hoy, por primera vez en semanas, había logrado llegar temprano a casa. Pero la escena que lo esperaba le oprimió el corazón. Leo, su joven hijo, tropezaba al borde del estanque, sus pequeños brazos agitándose en el aire como si intentara aferrarse a algo. El terror desfiguró su carita, sus ojos grandes fijos en el vacío. Una fracción de segundo después, el cuerpo de Leo perdió el equilibrio por completo y se desplomó sobre el pavimento de piedra junto al agua con un golpe sordo y resonante. Inmediatamente, Emma, la nueva niñera que Alexander había contratado hacía solo unos meses, corrió hacia él. Se inclinó junto a Leo, su voz denotando tanto una pizca de alarma como algo extrañamente calculado, casi forzado. Se resbaló mientras corría. Le dije a Leo que tuviera cuidado, dijo rápidamente, extendiendo una mano como para sujetarlo. Pero Alexander ya había llegado. Estaba a menos de 10 pasos de distancia, lo suficientemente cerca para ver y escuchar todo con claridad. No se apresuró a intervenir de inmediato. En cambio, se contuvo lo suficiente para observar. Leo comenzó a sollozar, sus llantos entrecortados y temblorosos como los de un gatito perdido. Cuando la mano de Emma se movió hacia él, el niño retiró bruscamente el brazo, apartándose de su contacto. Sus ojos llenos de lágrimas se fijaron en ella con puro terror. Acortando la distancia, Alexander se arrodilló junto a su hijo, posando una mano firme sobre el pequeño hombro del niño. «Hijo, ¿estás herido? ¿Qué pasó?». Su voz era tranquila, pero en su interior, una ola de inquietud crecía. Leo seguía llorando, sus pequeños hombros temblaban. Evitó la mirada de Alexander y se negó a mirar a Emma, con la cabeza baja, los sollozos aún saliendo. Cuando Alexander volvió a insistir suavemente, Leo solo hizo un ligerísimo movimiento de cabeza, tan pequeño que podría haber pasado desapercibido, pero lo suficientemente claro para que Alexander sintiera una tranquila negación. Emma había logrado recuperar la compostura. Se deslizó suavemente, su voz teñida de preocupación, pero con una cadencia deliberada y controladora, como si quisiera dirigir la conversación. «Oh, Alexander, realmente lamento este descuido. Solo estaba haciendo que Leo practicara algunos pequeños ejercicios para ayudarlo a tener más confianza. Los ideé yo misma, y tal vez no anticipé lo enérgico que podría ser». «Dulce Leo, ¿estás bien, cariño?». Alexander no respondió a Emma. Se inclinó para examinar a Leo. Solo unos leves rasguños en las rodillas y las palmas del niño, probablemente por golpearse contra el suelo de piedra. Suavemente, le acarició el cabello a Leo, sintiendo el calor de las lágrimas que aún se aferraban a sus mejillas. Cuando Emma volvió a extender la mano, esta vez para alisar el cabello de Leo, Alexander notó la misma reacción. La espalda de Leo se puso rígida de repente, como una cuerda de violín demasiado tensa. Ese retroceso instintivo, por pequeño que fuera, sobresaltó a Alexander. No era la simple reacción de un niño que acababa de caerse. Era la reacción de un cuerpo en guardia, un cuerpo que intentaba evitar el contacto. Una leve chispa de inquietud comenzó a encenderse dentro de él. Alexander dejó que Emma continuara con su explicación sobre los ejercicios. Asintió como si aceptara sus palabras, pero sus ojos nunca se apartaron de Leo. El niño permaneció en silencio, pegándose a él como si buscara protección. Poniéndose de pie, Alexander miró a su alrededor. Cerca, en la familiar mesa de mármol del patio, estaba el pequeño bote de juguete de madera de Leo. Empapado, pintado de azul y blanco, con una pequeña vela ahora descolorida, parecía desolado. Alexander lo levantó, su mano acarició instintivamente la madera lisa, aún húmeda al tacto. Un recuerdo agridulce le invadió. Recordó a Isabella, su difunta esposa,
sentada aquí bajo la sombra del arce, leyéndole a Leo. Ella se reía alegremente cada vez que Leo, con entusiasmo, hilaba historias sobre las aventuras imaginarias del barco. Ese bote era uno de los pocos juguetes que Isabella le había dado a Leo antes de fallecer, y ahora allí estaba, empapado, abandonado en la mesa. Un testigo silencioso de lo que acababa de ocurrir. Alexander no dijo nada más. Agarró firmemente el bote en su mano, sintiendo su peso, y con él, el peso de su creciente inquietud. La caída, la reacción de Leo, el tono de Emma, juntos, plantaron una semilla de duda en la mente de Alexander. Aún no lo suficiente para sacar conclusiones, pero sí para desviar sus pensamientos a una dirección completamente diferente. Una semana había pasado desde aquella tarde junto al lago. Alexander fue absorbido por la implacable rutina del trabajo, viajes de negocios inesperados lo sacaban de casa cuando Leo aún dormía profundamente, y lo traían de vuelta solo después de que el niño ya se había acostado. Cada vez que sucedía, la punzada de culpa se colaba, un silencioso cuestionamiento de sí mismo. Como padre soltero, sabía que tenía que ganar dinero, tenía que asegurar el futuro de su hijo. Pero, ¿estaba sacrificando algo mucho más precioso? A la mañana siguiente, Alexander se obligó a levantarse más temprano de lo habitual. Bajó a la cocina donde Emma preparaba el desayuno para Leo. El niño estaba sentado tranquilamente en su silla, con los ojos fijos en su tazón de cereales. Mientras Leo extendía la mano para coger su cuchara, Alexander vislumbró unos leves moratones en la muñeca de su hijo. Suaves marcas violáceas, como nubes oscuras aferradas a una piel frágil. Leo, ¿qué pasó aquí? Alexander se arrodilló, tomando suavemente la muñeca de su hijo. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Emma se giró, su familiar sonrisa aún firmemente en su lugar. Oh, eso fue de cuando estaba practicando con la bicicleta de equilibrio el otro día. Alexander se calló un poco. Le dije que tuviera cuidado. Los niños son así, están llenos de energía. Su voz era tranquila, firme, sin el más mínimo temblor. Alexander asintió, tratando de creerle. Se había tranquilizado docenas de veces desde la caída en el lago. Los niños eran enérgicos, los accidentes ocurrían, lo sabía bien. Pero sus ojos se detuvieron en los moratones, y esa pequeña semilla de duda plantada una semana antes ahora presionaba más fuerte en su mente. Esa tarde, mientras dejaba a Leo en el preescolar, Alexander aprovechó para hablar con el señor Hargrove, el maestro de aula. El niño parece estar bien últimamente, señor Grant, dijo el señor Hargrove en un tono mesurado. Cuando hay adultos cerca, Leo es educado y cooperativo, pero tiende a evitar el juego en grupo, y más aún, parece incómodo cada vez que escucha a un adulto levantar la voz, incluso en broma. Alexander escuchó cada palabra del señor Hargrove como piezas de rompecabezas dispersas que no encajaban del todo, pero que insinuaban una imagen distorsionada. Evitar el juego en grupo, miedo a las voces altas, ese no era el Leo que él conocía, el niño curioso y extrovertido al que le encantaba explorar. Agradeció al señor Hargrove, pero sus pasos al salir del aula se sintieron más pesados. Esa noche, Alexander trabajó hasta tarde en su oficina en casa. Leo ya dormía profundamente en su cama. Dejando el trabajo a un lado, Alexander fue a verlo. El niño se movió, sus párpados se abrieron cuando vio a su padre. Leo se movió lentamente, incorporándose. Agarró un puñado de la camisa de Alexander, su voz no era más que un susurro, casi perdida en la quietud. Papá, te puedes quedar en casa. Alexander sintió que el pecho se le oprimía. Estaba a punto de responder, pero Leo se soltó rápidamente, sus ojos se posaron en las sábanas antes de cerrarse. No dijo nada más, solo se volvió a acostar y se cubrió con las sábanas. Ese repentino retroceso, ese encogimiento, hizo que el corazón de Alexander se retorciera. No era el simple anhelo de un niño que quería a su padre cerca. Era el miedo silencioso a ser rechazado, a ser castigado. Un silencio pesado envolvió la habitación. Alexander se sentó en silencio junto a la cama de su hijo durante un buen rato, la culpa se filtraba lentamente. ¿Qué se le había escapado? ¿Estaba confiando demasiado en Emma, o simplemente estaba demasiado sensible después de la caída de Leo la semana pasada? Algo no andaba bien. La sensación se hizo más fuerte con las horas, presionándole como una losa sobre su pecho.
Unas noches más tarde, la inquietud había crecido desmesuradamente. No podía concentrarse en el trabajo. Sentado frente a su ordenador, abrió el diseño de las cámaras de seguridad de la propiedad. El jardín, el pasillo trasero, el garaje. Hizo zoom en cada área. Tal como había sospechado, el reciente proyecto de paisajismo había dejado grandes puntos ciegos, esquinas completamente fuera del alcance de la cámara. Ahí fue exactamente donde tuvo lugar la caída de Leo, y también los mismos puntos que Alexander ahora se sentía obligado a investigar. A medianoche, cuando la casa se había quedado en silencio, Alexander cogió su teléfono y marcó a Daniel Harris, un amigo cercano de la universidad, un ex policía que ahora dirigía una empresa de investigación privada. «Necesito tu consejo, Daniel», dijo Alexander, con voz baja y ronca. «Me siento como un estúpido, como si estuviera pasando por alto algo valioso». Alexander relató brevemente la caída, los moratones, el susurro de Leo y el comportamiento de Emma. Daniel escuchó sin interrumpir. «Alexander, sé por lo que estás pasando», dijo Daniel, tranquilo y sereno. «Pero aquí tienes mi consejo, de alguien que ha estado en el negocio, consigue los hechos primero antes de juzgar». Alexander apretó más el teléfono. Las palabras de Daniel le cayeron como un cubo de agua fría sobre el fuego que ardía en su interior, pero también brillaron como un farol, iluminando el camino a seguir. La culpa de un padre que había pasado por alto las primeras señales de advertencia, el miedo corrosivo por la seguridad de su hijo, todo ello se fusionó en una resolución fría y deliberada. Ya no reprimiría su ira. Descubriría la verdad. Y el paso que dio a continuación sería el que más llegaría a lamentar. Las palabras de Daniel permanecieron en la mente de Alexander, como una orden firmada. No dudó. Esa noche se quedó despierto en su estudio, el resplandor de la pantalla iluminaba su mejilla, su luz constante igualaba la forma en que se obligaba a mantener la calma. A la mañana siguiente, pequeños paquetes dirigidos a nombre de Daniel descansaban ordenadamente en las manos del mayordomo. Alexander simplemente asintió en señal de reconocimiento, sin ofrecer explicación alguna. Esperó hasta que la casa se hubo asentado en el ritmo constante de la medianoche, Leo dormido profundamente, la puerta de Emma cerrada en silencio. Solo cuando el débil silbido del viento se colaba por las rendijas de la ventana, comenzó. La linterna en su mano estaba ajustada a su haz más bajo. Avanzó por el pasillo trasero con pasos deliberados, evitando las tablas que crujían. En el borde del porche que daba al lago, donde una vieja cámara había estado oculta durante mucho tiempo por arbustos recién plantados, Alexander fijó una lente diminuta, no más grande que la punta de un dedo. La señal apareció instantáneamente en su tableta. Las palabras «Jardín Oeste» brillaban sobre un gráfico estable e ininterrumpido. Continuó hacia la sala de juegos, buscó detrás de la estantería y ajustó el ángulo hacia abajo, hacia la alfombra de los rompecabezas y el escritorio de estudio, donde Emma solía enseñarle a Leo sus letras. A esta transmisión la etiquetó como centro de sala de juegos. Antes de terminar, pasó por la cocina, miró la puerta corrediza ligeramente abierta para ventilación, respiró hondo y fijó un micrófono en el marco de la puerta. Si alguien elegía ese lugar tranquilo para susurrar, cada palabra llegaría hasta aquí. Lo comprobó todo una vez más. Todo funcionaba, todo guardado bajo llave en un cajón. Al día siguiente, mantuvo su horario como si nada hubiera pasado. Condujo hasta la obra, asistió a reuniones, respondió correos electrónicos. Pero el teléfono en su bolsillo zumbaba cada vez que el sistema detectaba movimiento. Se entrenó para no mirar demasiado a menudo. Cualquier señal de impaciencia podría convertirse en un error. Al final de la tarde, cuando la reunión de la junta llegó a la votación, el teléfono vibró sin parar. Centro de sala de juegos alertado por actividad. Jardín Oeste mostró movimiento. Y la puerta de la cocina se iluminó con sonido. Alexander pidió levantar la sesión antes y salió de la oficina, sin que cambiara ni su respiración. Una vez que la puerta del estudio se cerró detrás de él, la pantalla se llenó con 2 transmisiones en vivo y una tira de ondas sonoras constantes. La primera escena era lo suficientemente tranquila como para engañar a cualquiera. Emma en el sofá, con la cabeza inclinada sobre un libro. Leo en la alfombra, apilando bloques de madera. Pero Alexander vio lo que se había dicho a sí mismo que debía observar. Los hombros de Leo encogiéndose hacia adentro, su espalda tensándose cada vez que Emma pasaba una página. Se encogió y se hizo más pequeño,
sus ojos se movían de un lado a otro como si se preparara para algo. No todo el mundo notaría tales reflejos. Un padre que una vez había perdido a alguien cercano sí lo haría. Emma cerró el libro. Se levantó, se acercó a la alfombra, su voz se volvió aguda, delgada, despojada de cualquier rastro de dulzura. ¿No puedes mantenerte de pie? ¿Eres tan débil? Su mano le sujetó la muñeca al niño, haciendo que Leo perdiera el equilibrio. Una cuchara de plástico cayó al suelo con un estrépito. Te enseñaré lo que significa estar erguido. El micrófono de la sala de juegos captó cada palabra. Leo no lloró en voz alta. Tragó saliva con fuerza, abrazándose el pecho con los brazos, como para proteger una herida invisible a simple vista. Un plato de comida fue puesto. Cómetelo todo. Si no lo haces, no irás a ninguna parte. Leo recogió la cuchara, su mano temblaba tanto que raspó el borde del cuenco con un sonido penetrante. Débil, igual que tu madre. Inútil. Las últimas palabras se clavaron directamente en los oídos de Alexander. En la pantalla, Leo se atragantó, luego se acurrucó con fuerza contra la pared. El sonido que brotó de la garganta del niño fue uno que Alexander había escuchado antes en la sala de emergencias, débil, cortado, como si no hubiera suficiente aire para formar un verdadero grito. Alexander apoyó ambas palmas sobre el borde del escritorio, forzándose a quedarse quieto. 2 años antes, cuando el hospital llamó, había llegado 15 minutos demasiado tarde. En esos pocos minutos, el mundo había cambiado. Observando a Leo sujetarse el pecho, ahora podía oír el silencio que acompaña a la pérdida volviendo, lento y pesado, llenando la habitación. Ese tipo de silencio no emite ningún sonido, pero aplasta a los vivos hasta que les duele el pecho. No permitiría que esta casa volviera a albergar ese silencio. El teléfono sonó en la cocina. Emma salió del encuadre de la sala de juegos. La transmisión de audio etiquetada como puerta de la cocina se disparó cuando el viento exterior llevó los ecos al micrófono. Su voz bajó, urgente pero tratando de mantener la calma. Señor R., el niño será tan manso como un cordero. Espere la señal, tan pronto como usted. Una ráfaga de viento se tragó varias palabras. Luego su voz volvió, me aseguraré de que todo salga exactamente como lo planeado. El clic de un pestillo, los tacones golpeando el suelo, luego su última línea, te enviaré un mensaje de texto esta noche. No vuelvas a llamar. Alexander lo reprodujo, filtrando el viento, escuchando el nombre señor R una y otra vez hasta que no hubo duda. Esto no era un arrebato repentino de abuso. Había planificación, una señal, alguien esperando al otro lado. Volvió a la transmisión del centro de sala de juegos. Leo seguía inmóvil en la esquina, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. El vacío en los ojos del niño casi hizo que Alexander se levantara, pero luego lo ancló de nuevo. Forzó la ira al fondo de su mente, reemplazándola con disciplina. Si irrumpía ahora, solo desahogaría su rabia y alertaría a quien estuviera detrás de esto. Si se mantenía firme, podría romper toda la cadena de manos que se extendían hacia la vida de su hijo. El archivo de vídeo estaba encriptado. El audio de la cocina recortado y con marca de tiempo. Se lo envió a Daniel con una nota corta, rastrea esa llamada, averigua quién es R. Luego se quedó quieto, respirando hasta que su pecho se calmó. Los siguientes pasos le vinieron a la mente, no como una lista de verificación, sino como acciones concretas. Reforzar la vigilancia en la puerta de la cocina y la puerta lateral. Mantener las rutinas diarias inalteradas para que Emma no sospechara. Hablar con el maestro de Leo sobre su miedo a los ruidos fuertes y solicitar una observación privada para él. Todo tenía que avanzar sin el más mínimo cambio. Todo tenía que parecer normal. Apagó el monitor y salió de la oficina. En el pasillo, la foto de Isabella en la estantería captó una rendija de luz. Alexander se detuvo, tocó el borde del marco. No dijo nada en voz alta, pero la promesa dentro de él era clara. Había llegado tarde una vez, no habría una segunda vez. El viento exterior aún zumbaba a través del marco de la puerta de la cocina. Adentro, la casa estaba tan silenciosa que un transeúnte podría haber pensado que no estaba ocurriendo nada en absoluto. Solo el disco duro sabía lo contrario, ahora con unos minutos más de datos, minutos lo suficientemente precisos para marcar la hora,
el lugar y la persona que tendría que responder por todo ello. A partir de este momento, la batalla tenía un camino directo a seguir. A la mañana siguiente, el cielo era gris plateado, la lluvia caía contra la ventana de la oficina de Alexander. Pero dentro de su cabeza, la tormenta aún rugía. Las imágenes del clip que había visto la noche anterior se negaban a irse, especialmente los ojos aterrorizados de Leo y esa escalofriante frase «Señor R». La contención que le costó no confrontar a Emma en el acto le había quitado una noche entera de sueño, pero también agudizó su determinación. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Ni siquiera 24 horas después de recibir el archivo encriptado, Daniel Harris llamó a Alexander. La voz de Daniel era firme, pero había un filo tenso que no solía tener. Alexander, he rastreado ese número de teléfono, dijo Daniel. Pasa por una empresa fantasma bastante elaborada registrada en otro estado, pero al final, logré identificarla con un nombre familiar, Richard Dale. Ese nombre atravesó a Alexander como un cuchillo en la memoria. Richard Dale. La lluvia exterior parecía golpear más fuerte, ¿o era solo el peso que le oprimía el pecho? 8 años atrás, Alexander había sido un joven y ambicioso auditor. Él fue quien había expuesto el desfalco y el uso de materiales baratos e inseguros en los proyectos de construcción de Ale. La evidencia había sido innegable. El escándalo había sacudido la ciudad, llevado a la bancarrota a la compañía de Richard y lo había enviado a prisión sin nada a su nombre. Alexander aún recordaba el odio abrasador en los ojos de Richard mientras era arrastrado de su oficina, su rostro contorsionado por la rabia mientras gritaba, «Me has quitado todo, Grant. Pagarás por esto. Un día perderás lo que más amas». En aquel entonces, Alexander había desestimado esas palabras como el amargo arrebato de un hombre roto. Pero ahora, resonaban en su mente, claras, amenazantes y demasiado reales. Ha estado en libertad desde hace 3 años, continuó Daniel, trayendo a Alexander de vuelta al presente. Y parece que te ha estado vigilando desde entonces, especialmente después del accidente de Isabella. Se dio cuenta de que Leo es tu punto débil. Quiere venganza, Alexander, venganza completa. Daniel reveló el último eslabón perdido. Una empleada de la agencia de servicios domésticos, la misma que Emma había contactado, había sido sobornada. Esa empleada había filtrado los documentos falsificados de Emma, asegurándose de que fuera colocada en la mansión Grant sin levantar sospechas. El rastro del dinero era claro, Richard Dale, trabajando a través de su hermana Margaret y una empresa fachada, había pagado a la empleada, y desde allí, Emma fue financiada para llevar a cabo el plan. ¿Qué quiere?, preguntó Alexander, su voz ya no quebrada, sino dura como el acero. La verdad estaba ahora al descubierto, y su miedo se había cristalizado en una furia fría. Quiere destruirte, Alexander, explicó Daniel. No solo hiriendo a Leo, sino arrastrando tu nombre por el fango ante el público, luego quizás chantajeándote, o simplemente viéndote desmoronarte. Tiene dinero, tiene las redes para que suceda. No solo está conectado, tiene un motivo que es vicioso hasta la médula. Alexander se recostó en su silla, cerró los ojos y respiró hondo y profundo. El plan estaba claro ahora. Esto ya no era un asunto privado. Era una batalla real. En su mente, trazó una estrategia de 2 capas. Primero, proteger a Leo a toda costa. Ni un solo cabello de la cabeza de su hijo debía ser dañado de nuevo. Alexander cogió el teléfono y llamó a Daniel. Necesito el equipo de seguridad más fiable que puedas reunir, discreto. Refuerza la cobertura y establece un corredor seguro dentro de la casa donde Leo pueda estar completamente protegido. Segundo, tender una trampa legal y criminal a Richard Dale y Emma. Necesitaba pruebas sólidas, una cadena irrompible de pruebas que los arrastrara a ambos ante la Corte de Justicia. No bastaba con solo derribar a sus enemigos. Alexander quería que fueran borrados permanentemente de su vida y la de Leo. Instruyó a seguridad para que rotaran los turnos, asegurándose de que alguien estuviera de guardia las 24 horas, pero sin que su presencia fuera obvia. Al mismo tiempo, mantuvo las apariencias con Emma, seguía comiendo en la misma mesa, seguía hablando con cortesía, seguía comportándose como si nada hubiera cambiado en absoluto. Era agotador, pero Alexander sabía que era la clave. Emma nunca debía sospechar. Tenía que seguir exponiéndose. Cayó la noche, una ligera llovizna flotaba en el aire.
El viento se deslizaba entre las hojas, silbando débilmente contra el marco de la ventana. Adentro, las luces habían sido atenuadas al mínimo resplandor. Afuera, las cámaras ocultas que Alexander había instalado con sus propias manos funcionaban en silencio. El equipo de seguridad de Daniel estaba al acecho en 3 posiciones, bajo el porche con vistas al jardín, junto a la jardinera cerca de la puerta lateral, y en el cobertizo de herramientas al final del patio. Nadie dijo una palabra. Todos esperaron la señal. El plan había sido cuidadosamente elaborado por Alexander y Daniel días antes. Salió de la casa en su coche habitual para desviar las sospechas, luego cambió a otro vehículo ya preparado para la vigilancia encubierta. En la sala de estar, Alexander abrazó a Leo, la calidez del niño pegado a su pecho, el débil aroma a jabón aún aferrado a su cabello. «Papá, de verdad tienes que irte», susurró Leo. Alexander le besó la frente a su hijo, manteniendo la voz firme. «Tengo que irme de viaje de trabajo, pero te haré una videollamada en cuanto llegue». Apartó el rostro para que Leo no viera la humedad que se acumulaba en sus ojos. Al salir de la casa, su coche rodó por la puerta principal y salió a la amplia carretera. En una curva desierta, cambió al vehículo que esperaba, entregó su maleta al conductor y tomó el teléfono satelital en su regazo. La pantalla de la tableta mostraba 4 transmisiones de cámaras. Se sentó inmóvil en la oscuridad, su ritmo cardíaco se acompasó con el de la lluvia. Dentro de la casa, Emma envió un mensaje de texto corto: «Esta noche». Luego susurró a través de la puerta de la cocina entreabierta: «Desbloquea la corredera trasera». 5 minutos. Entró en la habitación de Leo. El señor Hargrove estaba sentado junto a la cama, leyendo en voz baja unas líneas de un cuento. Emma sonrió suavemente. «Tu padre acaba de llamarme. Quiere verte por videollamada junto al lago antes de que suba al avión. Ven rápido o te lo perderás». Leo se quedó inmóvil, sus ojos se dirigieron a la foto de Isabella enmarcada en la mesita de noche como si esperara un asentimiento invisible. «¿Dónde está papá?», preguntó, su voz temblaba. Emma apretó ligeramente la muñeca de Leo. «Está esperando junto al lago». El señor Hargrove se levantó lentamente, entrelazando las manos a la espalda para ocultar la pequeña radio escondida en su manga. «Está lloviendo», dijo, tratando de ganar tiempo. «Déjame coger un abrigo y unas botas». La impaciencia de Emma se hizo evidente. «No hace falta. Solo tomará unos minutos». Él abrió el cajón, revolviendo deliberadamente más de lo necesario, lanzando miradas furtivas a Leo. Los ojos del niño se aferraron a él. «¿De verdad llamó papá?», volvió a preguntar Leo, tan suavemente que solo alguien cerca pudo oírlo. «Él llamará», respondió el señor Hargrove, enfatizando cada palabra, como un consuelo y una advertencia codificada. Le metió un abrigo en los brazos a Leo, le subió la cremallera hasta la barbilla, y solo entonces permitió que Emma le tomara la mano al niño y se lo llevara. El pasillo del jardín estaba húmedo y frío. La lluvia golpeteaba constantemente en los aleros. Emma se detuvo en la puerta de la cocina, ladeando la cabeza para escuchar. «No hay coche». Sacó su teléfono y envió un signo de exclamación. Esperaron. 1 segundo, 2. La lluvia parecía más fuerte desde la distancia. El bajo zumbido de un motor se mezclaba con el viento, desvaneciéndose y reapareciendo. Emma acercó a Leo, su voz bajó: «Quédate quieto». El señor Hargrove se situó ligeramente detrás de ellos, con la mano apoyada en el marco de la puerta. 2 suaves golpes contra la madera, una señal para los refuerzos en espera. En el porche, el guardia de seguridad parpadeó una vez y apretó su agarre en la radio. Pasaron casi 2 minutos completos antes de que el motor se hiciera distinto. Una furgoneta negra sin placas se arrastró por la carretera de servicio detrás de la casa, con las luces apagadas, solo un débil parpadeo de las luces de señalización pulsando como respiraciones superficiales. La puerta lateral se abrió suavemente. El viento arrojó la lluvia de lado a través del porche. Emma tiró de Leo hacia la rendija de la puerta. El niño se detuvo de nuevo, preguntando por tercera vez, aferrándose como al último hilo: «¿Dónde está papá?». «Justo ahí afuera», respondió Emma, apretando la muñeca del niño con más fuerza para bloquear cualquier vacilación.
Dentro de un vehículo oscuro aparcado a unas manzanas de distancia, Alexander observó cómo los gráficos de movimiento se disparaban de repente. Tragó saliva, activó el modo de seguimiento para las 4 transmisiones, con el pulgar sobre el gatillo de seguridad. La puerta de la cocina solo transmitía el silbido del viento. El jardín oeste mostraba la puerta entreabierta. El centro de la sala de juegos estaba vacío. El callejón trasero, una cámara recién oculta, capturó la parte trasera de la furgoneta deslizándose. La puerta corredera de la furgoneta se abrió con un chirrido húmedo y metálico. Un hombre con gorra de béisbol bajó a la acera, medio cuerpo aún engullido por la oscuridad. Emma empujó a Leo hacia adelante. El niño se estremeció, con los ojos muy abiertos, los pies clavados en el borde resbaladizo de ladrillo. «Muévete», siseó ella. Sin campanas, sin sirenas. Solo la luz de seguridad del porche parpadeó una vez, débilmente, luego se apagó. La alarma silenciosa estaba activa. La radio del guardia zumbó violentamente en su mano. En el cobertizo de herramientas, el tercer hombre se ajustó los guantes y se inclinó hacia adelante. El señor Hargrove ladeó el hombro, avanzando medio paso como para ajustarle el cuello a Leo, ganando solo un segundo más. «Cuidado con el escalón, joven amo», dijo, asegurándose claramente de que el micrófono del porche captara la palabra clave. En la tableta de Alexander, un pequeño punto rojo comenzó a parpadear constantemente. Susurró por el teléfono satelital, «Adelante». El viento sopló la lluvia a través de la puerta. Leo estaba en el borde de la puerta ahora. El hombre junto a la furgoneta levantó un brazo, una mano ancha y oscura brillando bajo la luz de la señal. Emma se cernía detrás, todavía sujetando la muñeca del niño, lista para empujarlo dentro de la furgoneta. El aire se tensó en un único latido asfixiante, como si cada sonido se hubiera canalizado en un tubo estrecho. Afuera, las ruedas de la furgoneta rodaron media vuelta hacia adelante, y entonces, en una fracción de segundo delgada como una cuchilla, las sombras en el porche y junto a la jardinera cobraron vida a la vez. La luz de seguridad parpadeó un rojo tenue, luego se apagó en un abrir y cerrar de ojos. Pero esa señal por sí sola fue suficiente para activar todo un sistema que Alexander y Daniel habían configurado con meticuloso cuidado. La noche tranquila y lluviosa fue repentinamente desgarrada por sonidos agudos y urgentes, pasos fuertes, el chisporroteo de las radios y haces de linternas que cortaban directamente hacia la furgoneta sin distintivos. La furgoneta acababa de arrastrarse hacia la puerta lateral cuando se vio obligada a detenerse. De la oscuridad, emergieron 3 figuras con uniformes de seguridad. 2 bloquearon la parte delantera y trasera del vehículo. El tercero se lanzó hacia la puerta corredera. En ese mismo momento, las sirenas de la policía sonaron a lo lejos, haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba. El hombre de la gorra de béisbol, Jack Turner, apenas había puesto un pie en el pavimento cuando fue dominado. No tuvo tiempo de reaccionar, ni oportunidad de comprender lo que estaba sucediendo antes de ser empujado con fuerza contra el lateral de la furgoneta, con las muñecas esposadas. Gruñó, esforzándose por liberarse, pero fue inútil. Emma, parada justo detrás de Leo y a punto de empujarlo hacia la furgoneta, se quedó congelada en el lugar. Su rostro, antes cubierto de falsa dulzura, se puso blanco de terror. Se sobresaltó, soltó el brazo de Leo y chilló con voz aguda, «Le dije que se detuviera, pero no quería. Estaba intentando secuestrar al niño. Yo solo intentaba proteger a Leo». Pero las excusas no significaban nada. Alexander lo había anticipado. Uno de los agentes de seguridad dio un paso al frente, su chaleco llevaba una pequeña cámara corporal, la luz de grabación aún parpadeaba. La cámara ya había capturado cada detalle de las acciones de Emma, la forma en que le sujetó la muñeca a Leo, lo arrastró fuera de la casa y le dio ese empujón final hacia la furgoneta. Ninguna mentira podía borrar lo que había sido grabado. En el caos, Leo se quedó flácido, su pequeño rostro pálido como un fantasma por el miedo. Vio las luces intermitentes de los coches de policía acercándose, hombres extraños corriendo y la expresión retorcida de Emma. Un pequeño grito escapó de su garganta, «Papá. Papá». El señor Hargrove, que venía arrastrándose desde la casa, se lanzó hacia adelante. Levantó a Leo en brazos, abrazando fuertemente al niño tembloroso. Leo enterró su rostro en el hombro del señor Hargrove,
con un brazo sujetando el osito de peluche gastado que su madre le había dejado, un preciado recuerdo, ahora el único ancla que tenía. Su voz se quebró mientras repetía una y otra vez, «Papá. Tengo miedo. Tengo miedo». Sus sollozos se mezclaron con el sonido de la lluvia y las sirenas de la policía acercándose. Los agentes invadieron la escena, acordonando la zona. El oficial al mando se acercó a Emma, ordenándole que levantara las manos. Cuando le registraron el bolso, sacaron una pila de documentos. Era un plan de secuestro detallado, el horario diario de Leo, un plano de la casa, incluso rutas de escape mapeadas, y un teléfono. En su pantalla, un mensaje brillaba: «Tráelo al viejo almacén. El pago será transferido una vez que esté hecho. R». La inicial R destacaba en negrita e inconfundible. Habían encontrado la prueba irrefutable. Desde las sombras, Alexander dio un paso al frente, deteniéndose a unos metros de Emma. La lluvia le corría por la cara, pero no sentía frío. Sus ojos se fijaron en ella, fríos, inflexibles. «Acabas de poner una mano sobre lo único que juré no permitir que nadie dañara», dijo Alexander, su voz baja pero clara sobre el sonido de las sirenas que se desvanecían y el repiqueteo de la lluvia. «Pagarás por eso. Pagarás por todo ello». Emma miró a Alexander, con el rostro contraído por el miedo. Quiso decir algo, defenderse, pero no le salieron las palabras. Los ojos de Alexander contenían una mezcla de furia contenida, alivio porque su hijo estaba a salvo, y una resolución de hierro para poner fin a este complot de una vez por todas. La primera batalla había terminado, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía siendo de un gris plateado y apagado. Sobre el escritorio yacía el teléfono de Emma, un plan de secuestro repleto de flechas y un mapa del almacén abandonado, exactamente como el mensaje de R había indicado. La evidencia estaba allí, fría, innegable. Justo después de la noche caótica, Alexander se había apresurado a entrar en la sala de estar. Leo seguía temblando en los brazos del señor Hargrove, con el rostro pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. Alexander levantó a su hijo. Leo enterró su rostro contra el pecho de su padre, sus pequeñas manos aferrándose a la camisa de Alexander como si soltarlo lo hiciera desaparecer. Sosteniéndolo cerca, Alexander susurró: «Estoy aquí. Ya terminó. Estás a salvo». La respiración de Leo era entrecortada hasta que el agotamiento lo arrastró a un sueño inquieto, lleno de sombras. Alexander no se movió, acunándolo durante toda la noche. Al amanecer, su primera decisión fue clara: cancelar las reuniones, cancelar los viajes de negocios. El trabajo podía esperar. Leo no. Llamó al psicólogo infantil que Daniel le había recomendado. Todo el día permaneció con su hijo, leyendo lentamente, jugando juegos suaves, reconstruyendo la frágil sensación de seguridad. Cada vez que un ruido fuerte sobresaltaba a Leo, Alexander solo apretaba su abrazo, sin presionar, sin cuestionar nunca. A última hora de la tarde, cuando Leo finalmente volvió a dormir, llegó Daniel. Dejó un archivo delgado pero pesado sobre el escritorio. «Hemos identificado a R», dijo Daniel claramente. El número que contactó a Emma provino de una empresa fantasma llamada HAL Industries Solutions, formada hace 2 años. La propietaria registrada, Margaret Hale, la hermana de Richard. La pieza que faltaba encajó. Alexander asintió, con el rostro sereno, pero un escalofrío le recorrió el pecho. Richard había elegido dañar a un niño como forma de castigar a un adulto. Richard salió de prisión hace 3 años, continuó Daniel. Te ha estado observando el tiempo suficiente, especialmente después del accidente de Isabella. Se dio cuenta de que Leo era tu punto débil. No solo quiere dinero. Quiere que pagues con lo único que no puedes recuperar. Daniel pasó otra página. Aquí está el último eslabón: un miembro del personal de la agencia de limpieza fue sobornado. Esa persona coló el currículum falso de Emma en la lista de preseleccionados. El rastro del dinero va de Richard, a través de Margaret, a esa empleada y finalmente a Emma. La cadena está completa. Los ojos de Alexander se dirigieron al teléfono de Emma. Dentro estaban las rutinas de Leo, el plano de la casa, los horarios en los que Alexander estaba ausente.
Todo había sido arreglado para golpear en la única brecha que no podía cubrir, el tiempo. Tenemos suficiente para acusar a Emma y Jack Turner, concluyó Daniel. Pero Richard, él ya está un paso por delante. Las cejas de Alexander se fruncieron. ¿Qué quieres decir? Él orquestó esta obra mediática semanas atrás, dijo Daniel con firmeza. Contrató a un equipo de relaciones públicas freelance, redactó una declaración de negación prefabricada, construyó un perfil falso que presentaba a Emma como mentalmente inestable, cartas de renuncia falsas, correos electrónicos de ira fabricados, incluso algunos testigos que no eran más que trabajadores temporales de sus proyectos pasados, pagados para repetir lo que supuestamente habían escuchado por los pasillos. Tenía una lista de reporteros de tabloides en fila, mensajes de texto masivos programados en piloto automático. Todo lo que tenía que hacer era presionar el botón. Anoche, lo hizo. Alexander cogió su teléfono. Un mensaje de un viejo amigo, el señor Conway, un socio de construcción retirado, había llegado temprano esa mañana. Alex, acabo de escuchar a unos tipos en el club susurrando, diciendo que has estado descuidando a tu hijo, dejándolo con la ama de llaves. ¿Estás bien? Corto, genuino y punzante. Minutos después, la señora Aldrich regresó del mercado, alterada. Dijo que los vendedores preguntaban si era cierto que el amo de la casa estaba encubriendo algún escándalo familiar, algo que habían leído en un artículo reciente. El rumor ya se había colado por la puerta principal. Daniel deslizó otro sobre la mesa, capturas de pantalla de titulares sensacionalistas salpicados en un puñado de tabloides. Va por tu imagen como padre, dijo Daniel. Si el público cree en la idea de que has sido negligente, entonces cada palabra que digas después sonará como una excusa. Alexander se recostó en su silla, respirando hondo. Recordó a Richard, el día en que fue acusado de fraude material, parado a centímetros de su rostro, con los ojos inexpresivos. Te quitaré lo que más valoras. Esa amenaza había entrado ahora en su segunda fase, no solo por acción, sino por rumor. ¿Cuál es nuestro primer movimiento?, preguntó Alexander. Asegurar las pruebas, respondió Daniel sin dudar. Asegurar los dispositivos, exportar los registros de tiempo, preservar los originales. Enviar todo a la policía y a los abogados solo por los canales oficiales. Y bajo ninguna circunstancia pierdas tiempo combatiendo cada artículo basura. Cuando sea el momento adecuado, publicaremos las pruebas, no las opiniones. Hizo una pausa, luego añadió, como para apagar cualquier chispa de impaciencia, y dame 24 a 48 horas más. Quiero impulsar la antigua orden de registro antes de que tenga la oportunidad de limpiar la casa. Él armó el circo mediático para arrastrarnos por el fango. No nos rebajamos a eso, lo arrastraremos a la luz. Alexander miró hacia el dormitorio donde Leo dormía profundamente. El plan se cristalizó en su mente. Proteger a su hijo primero. Mantener la vida diaria estable para que Leo no se agitara. Trabajar con la policía y los fiscales para sellar las lagunas restantes. Luego, cuando la cadena de pruebas estuviera completa, contraatacar solo con la verdad. Hazlo, dijo. Daniel asintió. Volveré esta noche con la orden. En cuanto a ti, mantén a Leo cerca y déjame a mí el trabajo sucio. Los rumores seguían circulando afuera, pero dentro de esta habitación, el camino estaba claro. Sin argumentos, sin negaciones, solo pruebas. Y el momento que obligaría al hombre detrás de todo a enfrentar la luz. En solo 2 días, una tormenta mediática había arrasado la vida de Alexander Grant. Tabloides, medios de comunicación en línea y redes sociales explotaron con titulares sensacionalistas y artículos maliciosos. El millonario Grant descuida a su hijo, casi permitiendo que una niñera trastornada secuestre al niño. Padre desalmado usa dinero para encubrir oscuros secretos. La doble vida del magnate inmobiliario Alexander Grant. Alexander sintió que el pecho se le oprimía como si estuviera atrapado en una prensa. No era solo que su reputación personal estuviera siendo destruida, aunque eso por sí solo era devastador. Era el miedo de que esas palabras viciosas pudieran llegar a Leo o, peor aún, hacer que la gente dudara de la verdad, haciendo inútiles todos sus esfuerzos por proteger a su hijo. Una mañana sombría, mientras Alexander intentaba persuadir a Leo para que desayunara, la televisión de la cocina sintonizó un programa de entrevistas matutino. Margaret Ale, la hermana de Richard, apareció en la pantalla.
Su rostro mostraba una expresión de tristeza, pero sus ojos brillaban con triunfo. Señoras y señores, comenzó Margaret, su voz rebosante de simpatía. Nuestra familia está demasiado familiarizada con la crueldad de Alexander Grant. Destruyó la carrera de mi hermano, y ahora está intentando culpar a una pobre mujer, Emma, alguien a quien Richard ayudó una vez cuando estaba en problemas, solo porque supuestamente hizo la vista gorda ante el descuido de Grant. Emma claramente sufre de una enfermedad mental, y era responsabilidad de Grant investigar a fondo, no desecharla cuando todo se vino abajo y luego cargarle toda la culpa a ella. Margaret siguió adelante, hábilmente presentando a Alexander como el villano, un padre negligente y un empleador despiadado. El hecho de que el nombre de Richard apareciera en un mensaje de texto no fue más que una coincidencia aleatoria, amigos. Él es un buen hombre, siempre dispuesto a ayudar a los vulnerables. Alexander Grant está manchando el nombre de nuestra familia para ocultar la verdad de que él mismo abandonó a su hijo. Alexander apagó la televisión de inmediato. La furia le invadió, ardiente, abrasadora. Richard no solo quería venganza, quería verlo completamente destruido. Mientras Alexander se tambaleaba bajo la tormenta de fuego pública, Richard Ale se encontraba escondido en un lugar seguro y secreto, monitoreando cuidadosamente la reacción del público. Cogió el teléfono y llamó a Margaret. «Lo hiciste bien, Margaret», dijo Richard, con voz grave pero teñida de autosatisfacción. «Sigue agitando el avispero. Que Alexander Grant aprenda lo que significa perderlo todo. Que pruebe la vergüenza de que el mundo entero se vuelva en su contra, creyendo que es un hombre sin conciencia». Margaret soltó una risa aguda. «No te preocupes, Richard, nos aseguraremos de que esta historia se extienda por todas partes. No tendrá escapatoria. Esto es solo el principio». Al regresar a la finca Grant, Alexander sintió como si fuera a derrumbarse. Los susurros, las miradas de juicio de quienes lo rodeaban, incluso de parte del personal de la casa, le oprimían. Pero cuando miró a Leo, sentado solo con sus bloques de construcción, con los ojos aún parpadeando de miedo ante cada ruido fuerte, Alexander supo que no podía ceder. Tenía que luchar por su hijo. Esto no era solo una batalla para recuperar su propio honor, era una batalla para restaurar la paz y la confianza para Leo. Aunque Emma y Jack Turner habían sido arrestados, y la policía tenía tanto los mensajes codificados con R como sus declaraciones iniciales sobre haber sido contratados, aún no podían imputar cargos a Richard Ale. Emma, después de su colapso inicial, recuperó rápidamente la compostura. Se mantuvo en silencio, negándose a revelar nada más sobre el señor R, solo insistiendo en que había sido coaccionada y que estaba mentalmente inestable. Daniel descubrió que Richard Ale o bien tenía secretos financieros sobre ella o había amenazado directamente a su familia, por lo que no se atrevía a hablar. De manera similar, Jack Turner, aunque sometido, se negó a ofrecer nada más allá de admitir que había sido contratado para trabajos de transporte. A él también se le había advertido. Richard había dejado claro lo que sucedería si hablaba. Aunque el número de teléfono con la R estaba vinculado a una de las empresas fantasma de Margaret Ale, eso por sí solo no era suficiente para presentar cargos contra Richard. Él era astuto, siempre cubriendo sus huellas, siempre dejando espacio para negar su participación, alegando que Margaret era simplemente un nombre en un papel o que el número había sido utilizado sin autorización. Sin el testimonio directo de Emma o Jack, y sin pruebas fotográficas o de audio claras de las órdenes directas de Richard, la policía no podía llevarlo a juicio de inmediato. Ese era el punto débil que Richard Ale estaba explotando para montar su contraataque mediático. Alexander llamó a Daniel Harris. «Te necesito ahora mismo. Contacta al periodista más reputado que conozcas. Alguien a quien no le importen los titulares sensacionalistas. Alguien a quien le importe la verdad». Daniel llegó con informes y artículos mordaces. «No es bueno, Alexander. La opinión pública se está volviendo en tu contra. Necesitamos un contraataque fuerte. Pruebas que no puedan negarse». «Lo sé», asintió Alexander. «Pero tengo la verdad, y tengo a Leo». Juntos, Alexander y Daniel planificaron una contraofensiva. No solo entregarían los vídeos que mostraban a Emma infraganti a un reportero de investigación de confianza, sino también los mensajes de texto de Richard. Más importante aún, bajo la guía de un psicólogo infantil, Leo, aunque todavía muy joven, había sido ayudado suavemente a relatar parte de lo que había soportado.
Incluso cuando se contaba suavemente a través de un tutor, las palabras del niño tenían un peso devastador, lo suficientemente poderosas como para perforar incluso los corazones más duros. Alexander también se preparó para una conferencia de prensa. Sabía que esta era su única oportunidad de cambiar el rumbo. No se escondería, enfrentaría al público. El dinero se puede recuperar, la reputación se puede reconstruir, le dijo Alexander a Daniel, con voz firme e inquebrantable. Pero una vez que pierdes a tu hijo, una vez que permites que sufran un dolor que nunca deberían soportar, no queda nada que valga la pena conservar. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia, y la historia de Leo será la prueba de la verdad y la justicia. La marea de emoción había pasado de la difamación y el casi colapso a una feroz represalia. Alexander estaba listo no solo para reivindicar su nombre, sino, lo que es más importante, para restaurar una sensación de seguridad para Leo. 3 días después del contraataque de Richard Hale, la opinión pública se dividió en dos. La mitad de la gente seguía influenciada por los titulares sensacionalistas, mientras que la otra mitad, gracias a los vídeos y los informes de investigación, comenzó a hacer preguntas. Alexander lo entendió. Si quería encerrar a Richard frente a un juez, necesitaba un testigo directo. Emma era la clave. La cárcel estaba fría y vacía. Alexander se sentó frente a Emma a través del grueso cristal, con el teléfono pegado a la oreja. Sus mejillas se habían hundido, las ojeras se habían profundizado. Pero cuando lo vio, sus labios se curvaron levemente, su mirada aún aguda. «¿Viniste a verme miserable?» Emma abrió, su voz ronca. «Vine por Leo», dijo Alexander, bajo y firme, «y por ti». Emma soltó una risa seca. «¿Por mí?» «Necesitas un chivo expiatorio para tu espectáculo». «Richard te desechará en el momento en que ya no le seas útil», respondió Alexander, mirándola a los ojos. «Ya lo ha hecho antes. Ahora te lo está haciendo a ti, cargándote todos los crímenes para que él pueda salir libre». Los ojos de Emma parpadearon. Desvió la mirada, ladeando la cabeza como para sofocar algo que surgía en su interior. «Sé que tiene algo en tu contra», continuó Alexander, su voz firme pero no forzada. «Quizás son las facturas del hospital de un familiar, quizás un expediente que alguien quiere enterrar. Él usa ese miedo para que hagas su trabajo sucio». «No sabes nada», susurró Emma, apretando más el auricular. «No sabes de lo que es capaz». «Sé lo que se siente al perder a la familia», dijo Alexander, «y sé lo que es dejar que el miedo dirija tu vida. Heriste a mi hijo, eso es innegable, pero no naciste para ser una villana. Fuiste acorralada. Si hablas, el fiscal tendrá en cuenta tu cooperación. No puedo prometer la decisión del tribunal, pero sí puedo prometer que tu familia estará segura, cuidada legalmente, y ya no vivirá bajo su sombra». Emma levantó los ojos, húmedos, y luego se endurecieron de nuevo. «No hablaré». «No, no puedo». Comenzó a bajar el auricular a la mitad, como para terminar la llamada. «Emma», dijo Alexander con calma, su respiración inalterada. «Mírame». Ella se quedó inmóvil. «Aquel día que llamaste por la puerta de la cocina, bajando la voz para que nadie más pudiera oírte», dijo Alexander lentamente, «sabías que estaba mal. Sabías que el niño estaba aterrorizado, y aún así seguiste adelante porque alguien más te retorcía la muñeca con amenazas. Él te retorcerá más fuerte si te quedas en silencio». Emma cerró los ojos. Las imágenes la inundaron, Leo agarrándose el pecho, su hermana en una cama de hospital y el mensaje de texto de Richard: «No abras la boca. Tengo su expediente». «Tengo una carta de intención del fiscal», dijo Alexander, deslizando un papel contra el cristal. «Reconocen que el testimonio voluntario puede considerarse en la sentencia. No hay garantías, pero el camino es real. También estoy dispuesto a proteger a tu familia, trasladar hospitales, ocultar identidades, proporcionar asesoramiento legal gratuito. Si te quedas en silencio, la única certeza es que Richard te utilizará una vez más, allí mismo, en el tribunal». Emma volvió a negar con la cabeza. «Él lo sabrá. Siempre lo sabe». Las palabras se le escaparon casi inconscientemente, como si repitiera una vieja orden. «Esta vez lo controlamos nosotros», dijo Alexander. «Firmas la declaración en una habitación cerrada, luego te trasladan bajo protección de testigos.
Cuando testifiques en el tribunal, habrá agentes a ambos lados. Todo lo que le quedará a él es una boca grande, y esa boca será lo que lo traicione. El silencio se prolongó durante varios latidos. Los hombros de Emma temblaron, pero no apartó la mirada. «Tiene los expedientes médicos de mi hermana», dijo finalmente, con voz quebrada. Amenazó con cortar su tratamiento si hablaba. Él incluso me obligó a incriminarte. Alexander asintió, sin interrumpirla. La dejó terminar el camino que tenía que recorrer sola. Dijo que abusara del niño, que creara cicatrices psicológicas, luego que escenificara un secuestro para que tú colapsaras en los medios, dijo Emma, las lágrimas cayendo, pero su voz se estabilizaba lentamente. Yo lo contaré todo. No estarás sola, respondió Alexander, y a partir de este momento, él nunca volverá a tocar a tu familia. La orden de arresto fue firmada en el momento en que la declaración jurada de Emma fue presentada junto con la cadena de pruebas. Richard fue sometido y puesto bajo custodia en el viejo almacén. Maldijo, pataleó, pero no había salida. La sala del tribunal estaba abarrotada. Una luz fría caía sobre el banquillo de los acusados. Emma, Jack Turner y Richard se sentaron en la fila de los acusados. La fiscalía presentó los vídeos que Alexander había recopilado, mensajes de texto, mapas del almacén, maletas llenas de dinero en efectivo y una silla de coche para niños. Los testimonios del equipo de seguridad y del señor Harrow coincidían con la cronología y las ubicaciones. El abogado de Emma se levantó, pidiendo al tribunal que tomara nota de las graves amenazas que había soportado y el prolongado impacto psicológico. El fiscal se mantuvo firme. La acusada no es inocente, pero se puede considerar la honestidad. Luego llamó a Emma. Ella subió al estrado, con las manos agarrando el borde de madera, sus ojos se dirigieron brevemente a la galería donde estaba sentado Alexander, y luego se fijaron en el jurado. Sus palabras fueron directas, como Richard se le acercó, como el dinero pasó por la compañía de Margaret, las reuniones en estacionamientos, la llamada telefónica la noche anterior al secuestro y los expedientes médicos de su hermana que tenía como rehén. Admitió sus propias acciones, se negó a culpar al niño y no intentó presentarse de una mejor manera. El abogado de Richard se calló. Invenciones. Mi cliente es un hombre de compasión. Compasión, lo interrumpió el fiscal, levantando estados financieros que coincidían con el momento exacto en que Emma comenzó a trabajar en la finca Grant. ¿Qué tipo de caridad se canaliza directamente a la cuenta de un hombre que maltrata a niños? El abogado abrió las manos. Eso era para su familiar enfermo. ¿Está usted tratando de criminalizar la amabilidad? ¿Y esa amabilidad viene con la condición de secuestrar?, preguntó el fiscal, con tono agudo. Un murmullo recorrió la sala. Richard se retorció en su silla, con los labios apretados. Cuando Emma describió cómo la obligó a usar la frase manso como un cordero por teléfono, Richard perdió el control por una fracción de segundo, incorporándose bruscamente. ¿No seguiste el plan? Toda la sala del tribunal estalló. Su abogado le tiró de la manga, obligándolo a sentarse de nuevo. El mazo del juez sonó como un trueno. Orden. Cada palabra fue registrada en actas. El fiscal se dirigió al jurado. ¿Qué acaban de escuchar? Un hombre que supuestamente no estaba involucrado dijo, plan. ¿De quién es el plan? El abogado de Richard se apresuró a reparar el daño. Habló en estado de agitación. ¿Qué tipo de agitación hace que un hombre repita la palabra exacta, plan, que la testigo acababa de testificar?, presionó el fiscal. ¿Y por qué conocería ese detalle a menos que estuviera en el centro de todo? La sala del tribunal se tensó. El psicólogo infantil de Leo subió al estrado, explicando los signos de abuso, encogerse al tacto, reflejo de sobresalto a sonidos fuertes, vómitos reflejos. El abogado de Richard intentó argumentar que estos comportamientos provenían del duelo de Leo después de la muerte de su madre. Pero el psicólogo trazó una línea clara. Esta es una respuesta traumática repetida a desencadenantes específicos. No aparece simplemente por el luto. El fiscal cerró con la cadena de eventos, vídeo, mensajes, rastro del dinero, testimonios consistentes y el desliz en la lengua en audiencia pública. Ninguna pieza es suficiente por sí sola, pero tomadas en conjunto, la cadena no puede negarse. Richard se mantuvo rígido, sus ojos ardían hacia Emma.
Ella bajó la cabeza por un momento, luego enderezó la espalda. Alexander permaneció inmóvil en la galería, sin mostrar alivio ni triunfo. Solo miró a Leo, sentado con el médico y la señora Aldrich. El niño se aferraba a la mano de un adulto, sus ojos ya no estaban salvajes de miedo. El juicio aún tenía procedimientos finales, pero la marea había cambiado. Richard había destrozado la máscara que construyó a través de la manipulación mediática, todo con una palabra, plan, que no pudo retractarse. Y esta vez, ningún espectáculo montado podía alejar al público de la verdad expuesta ante sus ojos. El juicio se prolongó un día más, lleno de argumentos ardientes y pruebas convincentes. El testimonio de Emma, aunque doloroso, cayó como un martillo de acero, destrozando las débiles defensas de Richard Dale. Por fin, el jurado llegó a un veredicto. El tribunal pronunció su sentencia. Richard Dale, 20 años de prisión por idear el secuestro y el maltrato de un niño. Fue declarado culpable de abusar de su poder, emitir amenazas y poner en peligro a un menor. Emma Roberts, 15 años de prisión por ayudar en el secuestro y el abuso, aunque su sentencia se redujo en parte por cooperar como testigo. Jack Turner, 12 años de prisión. Los demás cómplices recibieron sentencias suspendidas o rehabilitación. Cuando se leyó el veredicto, la sala del tribunal quedó en silencio. Alexander se quedó allí, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Finalmente se había hecho justicia. Richard Dale, el hombre que había atormentado su vida y casi destruido a su hijo, finalmente estaba pagando el precio. En cuanto salió del juzgado, Alexander abrazó fuertemente a Leo. El sol se abrió paso tras días de lluvia, inundando la plaza de luz. Leo levantó la cabeza para mirar a su padre, con los ojos menos nublados por el miedo, y asintió levemente, como si comprendiera el significado de este final. Papá, podemos ir a casa ahora. La voz del niño era suave, pero en ella había una paz frágil. Sí, hijo, respondió Alexander, con la voz embargada por la emoción. Vamos a casa. Ya terminó. Estás a salvo. Estoy aquí. De vuelta en la finca, Alexander tomó una decisión importante. Convocó a sus altos ejecutivos. A partir de ahora, dijo con firmeza, delegaré la mayor parte de las operaciones de la compañía en ustedes. Yo seguiré en un papel de asesor estratégico y tomaré las decisiones finales, pero mi máxima prioridad ahora es Leo. Ya no quería que el implacable tirón de los negocios le robara ni un solo momento con su hijo. Poco después, Alexander también habló con el señor Hargrove y la señora Aldrich, quienes lo habían apoyado en tantos momentos. Gracias por todo, pero de ahora en adelante, quiero cuidar a Leo yo mismo. Ya no habrá más amas de llaves ni niñeras. Quería ser el quien nutriera, sanara y reconstruyera la confianza de su hijo, ladrillo a ladrillo, día a día. Unas semanas después del juicio, el jardín de la finca Grant mostraba discretos signos de cambio. El estanque ahora tenía una elegante y robusta valla de seguridad, un recordatorio duradero del pasado y de la paz tan duramente ganada. La suave luz del sol primaveral se extendía por el exuberante césped verde, trayendo calidez y la promesa de una nueva vida. Una hermosa mañana, Alexander y Leo fueron juntos al lago. En las manos de Leo había un viejo barco de juguete de madera, pintado de azul y blanco, con una pequeña vela que se había descolorido hacía mucho tiempo. Ese pequeño barco, una vez símbolo de recuerdos dolorosos, ahora tenía un nuevo significado. Leo ya no tenía miedo de acercarse al agua. Suavemente, dejó el barco en la superficie ondulante. Flotó lentamente hacia adelante, formando pequeños círculos en el lago. Los ojos de Leo lo siguieron, brillando con una luz que parecía contener todo el cielo. Papá, susurró Leo, su joven voz clara y tierna, soñé con mamá. Estaba sonriendo. Me dijo que era muy valiente, y dijo que nos quiere mucho a los dos. Alexander se arrodilló junto a su hijo y le apretó la mano con fuerza. Una oleada cálida de emoción le llenó el pecho. Sabía que Leo había comenzado su viaje de sanación, y ese sueño era una señal esperanzadora. Así es, hijo. Mamá siempre estará orgullosa de ti. Siempre estará con nosotros, aquí mismo en nuestros corazones. Puso su mano en el pecho de Leo, y el niño puso su pequeña mano en el pecho de su padre a cambio, un gesto simple pero lleno de significado. Daniel Harris pasó a visitarlos.
sonrió al ver al padre y al hijo sentados junto al lago. Planeando conquistar el mundo de nuevo, ustedes dos, bromeó Daniel. Y tanto Alexander como Leo estallaron en carcajadas. La risa de Leo, pura e inocente, resonó por el jardín, ahora libre de miedo o vacilación. El sonido brillante de la risa de Leo, mezclándose con la risa profunda y cálida de Alexander, resonó por todo el jardín. El pequeño barco de juguete flotó cada vez más lejos, como si se llevara el pasado consigo, el dolor ya quedó atrás y abriendo el camino a un futuro pacífico, lleno de amor por delante. Alexander miró a Leo, luego al jardín, luego al barco a la deriva. Sabía que el camino hacia la curación aún era largo, pero lo recorrerían juntos, porque el amor y el vínculo de una familia son la fuerza más poderosa de todas. Y así, el viaje de Alexander Grant y Leo llegó a su fin, aunque sus ecos seguramente perdurarán en cada uno de nosotros. Desde aquella repentina caída junto al lago, pasando por las noches en que Alexander instaló cámaras en silencio, hasta el tenso enfrentamiento en el tribunal, esta historia no fue solo una cadena de eventos dramáticos, sino también un poderoso testimonio del amor y la resiliencia de un padre. Alexander, una vez un exitoso pero sobrecargado empresario, había aprendido la lección invaluable de lo que realmente significa la familia. Se dio cuenta de que, por muy importante que sea el trabajo, nada puede reemplazar el estar presente, atento y amoroso con los propios hijos. Sus acciones, desde descubrir pacientemente la verdad hasta mantenerse firme contra los rumores maliciosos, pasando por renunciar a parte de su carrera para poder cuidar a Leo con sus propias manos, revelaron una profunda transformación. Se había convertido no solo en el protector de la seguridad física de su hijo, sino también en el padre que curó las heridas en el tierno corazón de Leo. El viejo barco de juguete, una vez símbolo de dolor y ausencia, ahora flotaba sobre el lago en calma, llevando esperanza y la risa brillante de un niño que había vuelto a encontrar la paz. Esta historia nos recuerda el poder de la observación y la intuición de un padre. A veces, las señales más pequeñas, una mirada temerosa, una reacción vacilante, son las advertencias que no podemos permitirnos ignorar. También subraya la importancia de confiar en nuestros instintos y estar listos para actuar en defensa de quienes más amamos. Quizás en tu propia vida cotidiana, ha habido momentos en los que te has sentido inquieto o has notado pequeñas señales que te dejaron incierto. La historia de Alexander Grant es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para escuchar a tu corazón, para poner a la familia primero y para luchar por lo más preciado. Que esta historia te brinde emoción genuina y una reflexión significativa. ¿Alguna vez has sentido preocupaciones similares a las de Alexander, o quizás has extraído una lección especial del viaje de él y Leo? Tómate un momento para reflexionar sobre esos pensamientos. La vida siempre traerá sus desafíos, pero con amor y coraje, podemos superarlos todos.